Bienvenido a este vídeo en el que vamos a hablar del producto escalar de dos vectores. ¿Qué entendemos por el producto escalar de dos vectores? Pues bien, dados dos vectores cualesquiera, se entiende como producto escalar de esos dos vectores y se denota utilizando un puntito en medio de los dos vectores al número que se obtiene de hacer la siguiente operación, de multiplicar el módulo de A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Vamos a ver en primer lugar un ejemplo en el plano. En el plano, si yo construyo este vector A que están viendo aquí, ese vector A se llamará 2i. Y construyo este vector B que están viendo ahora mismo y que se llamará evidentemente 2i más 2j. Pues para hacer el producto escalar de esos dos vectores es algo tan sencillo como hacer lo siguiente: multiplicar el módulo de A. ¿Cuánto mide el vector A? El vector A mide 2. Por el módulo del vector B. ¿Cuánto mide el vector B? Raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, raíz de 8. El vector B mide raíz de 8. Por el coseno del ángulo que forman. Chicos, ¿qué ángulo forman estos dos vectores? Evidentemente, el ángulo que forman es de 45 grados. Por tanto, diré aquí por coseno de 45 grados. Y me va a quedar 2 por raíz de 8 por el coseno de 45, que es raíz de 2 entre 2. Veo entonces que se va el 2 con el 2, me queda raíz de 16, que es 4. Pues bien, diré entonces que el producto escalar de esos dos vectores es 4. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer el producto escalar igual que antes. El vector A. Sigo en el plano, ahora pasaremos al espacio. El vector A 2i y por ejemplo el vector B, vamos a decir que el vector B ahora sea 3i más j, este vector B que están viendo aquí ahora mismo. Vector B, diré que es 3i más j. ¿Cómo hago el producto escalar de esos dos vectores? Producto escalar de A por B. Procedemos de la misma manera. Lo que mide A mide 2. Por lo que mide B sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería raíz de 10. Por el coseno del ángulo que forman A y B. ¿Qué ángulo forman A y B? Pues tengo un problema. Y es que, a diferencia del primer ejemplo que puse, que además lo puse evidentemente como un ejemplo muy sencillo, no sé cuánto vale este ángulo. Es más, eso, chicos, me va a pasar en la inmensa mayoría de los casos. Casi siempre me voy a encontrar con este problema, que yo, aunque esa es la definición formal, aunque la definición formal de producto escalar sea módulo de A por módulo de B por el coseno del ángulo que forma, sin embargo, esta definición en principio es poco útil. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos no voy a conocer el ángulo alfa. Es obvio que si me fuese a 3 dimensiones, si yo me fuese aquí, vean este ejemplo,
Vean chicos, en 3 dimensiones les he dibujado el vector v que vale 2i más j más 3k, aquí lo están viendo, y les he dibujado el vector w que es el i menos 2j más 2k, aquí lo están viendo. Si yo les pidiese que hiciesen el producto escalar entre estos dos vectores, se van a encontrar con la misma disyuntiva. Hallarían el módulo de este vector v, raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, se puede hacer. Harían el módulo de w, que también se puede hacer, pero la pregunta ahora sería, ¿y cuánto vale? ¿Cuál es el ángulo que están formando esos dos vectores? No lo sabemos. Por tanto, no puedo seguir avanzando. Pues bien, lo que voy a hacer ahora entonces es recurrir a otra definición. En realidad corresponde a una demostración, puesto que, chicos, esta hay otra forma de hacerlo, y es un vector A, si lo escribo en función de sus componentes, será AXI más AIJ más AZK. Y un vector B será BXI más BIJ más BZK. ¿Y qué sería hacer el producto de A por B? Pues hacer el producto de A por B sería ir multiplicando cada una de esos sumandos por los que tiene debajo. Vamos a hacerlo. Venga chicos, multiplicamos AX por BX y por Y, más AX por BI y por J, más AX por BZ y por K, más AI BX J por I, más AI BI J por J, más AI BZ J por K y más AZ BX K por I más AZ BI K por J y finalmente AZ BZ K por K. ¡Qué horror! Bien, vamos a fijarnos en un detalle. Chicos, I por I. Fíjense en esto. ¿Sabemos multiplicar I por I? Sí. Porque sería módulo del primero por módulo del segundo por el coseno del ángulo que forma. Vector unitario I. ¿Cuánto mide el vector unitario I? 1. Módulo del primero, 1. Por módulo del segundo, 1 por el coseno del ángulo que forma. ¿Qué ángulo forma el vector unitario I consigo mismo? 0 grados. Pondremos entonces por coseno de 0 grados. Es decir, que ese producto me está dando 1. I por J. ¿Sabemos hacer I por J? Sí. Módulo de I, 1. Por módulo de J, que es 1, no se olviden que J era el vector unitario que va según el eje Y. Por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ángulos forman I y J? 90 grados. Y coseno de 90, 0. Por 0. Ah, esto ya me da una pista importante. Los vectores que sean perpendiculares, su producto escalar me está dando 0. Luego, chicos, este sumando me da 0. I por K me da 0. Porque en I por K diría módulo de I, 1. Módulo de K, 1. ¿Qué ángulo forma el vector unitario I con el vector unitario K? 90 grados. Coseno de 90, 0. Me pasa también con este sumando. Fíjate con este que viene ahora. J por J. ¿Cuánto da J por J? 1, porque sería módulo de J por módulo de J, que es 1 por 1, por el coseno del ángulo que forma J consigo mismo. Coseno de 0. Luego este me está dando 1.
pero es que este me está dando 0, y este me está dando 0, y este me está dando 0, y finalmente K por K me está dando 1. Por tanto, chicos, de los 9 sumandos, solo nos quedamos con 3. De tal manera que ya tengo otra forma de hacer el producto escalar. Resulta que el producto escalar de dos vectores hay otra forma más rápida de hacerla, que sería multiplicar AX por BX más AI por BI más AZ por BZ. Y esta, así, nunca voy a tener problemas. Por ejemplo, en el ejemplo que les dije antes, de este vector que medía 2 unidades en el plano, evidentemente en el plano la expresión se quedará como AX por BX más AI por BI, porque las componentes Z serían 0. En este del plano que les dije antes, que era, este vector era el 2i, y este otro vector que les puse por aquí, que era el vector B, 2i más 2j, que este sí que lo pudimos hacer, puesto que el ángulo era de 45 grados, y recuerden que nos dio 4. Vamos a hacerlo ahora con esta forma. Sería, primera componente del vector A. ¿Cuál es la primera componente del vector A? Hombre, el vector A es 2i más 0j más 0k, aquí no hay duda. Su primera componente es 2. Por primera del vector B. El vector B es 2i más 2j más 0k también. Pues escribo por 2 más segunda componente del vector A. La segunda componente del vector A es 0. Por la segunda del vector B, que es 2, más tercera de A, que es 0, por tercera de B, que es 0. Eso era innecesario. Solo lo estoy poniendo para poner de manifiesto que están en el plano. Y nos queda 2 por 2, 4. 4. Comprobando que efectivamente el resultado que nos dio antes era correcto. Pero eso, la ventaja que tiene es que cuando les puse este otro vector, hace 5 minutitos que les puse este vector B y les decía, es que el vector B 3i más j, para ese vector B no podíamos hacer el producto escalar, cierto, pero ahora sí que podemos, puesto que aplicando esta forma de hacerlo sería primera componente del vector A, 2, por primera del vector B, 3, más segunda componente del vector A, 0, por segunda del vector B, 1, más tercera del vector A por tercera del vector B, 0, me queda 2 por 3, 6. Ya sé que el producto escalar de esos dos vectores vale 6. De hecho, chicos, le podemos dar la vuelta, puesto que, fíjense. Bien, pues en este ejemplo que estamos haciendo ahora, resulta que ya sabemos que el producto escalar en este caso vale 6. Por tanto, esto me va a servir ahora para calcular el ángulo que hay entre esos dos vectores. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que el producto escalar también era el módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo que forma. Y yo ahora sé algo importante, sé que eso vale 6. De tal manera que si yo ahora aquí donde está el módulo de A pongo lo que vale, que es 2, por lo que vale el módulo de B, es que el módulo de B valía raíz de 10. Por el coseno del ángulo que forma vale 6, despejando, resulta que el coseno de ese ángulo sería 6 entre 2 raíz de 10, que sería lo mismo que 3. Bien, me queda entonces 3 entre raíz de 10 y... ¿Cuánto da este ángulo, chicos? Si coseno con la... 18 grados. 18 grados. ¿Cuántos? 26 minutos. Muy bien. Entonces, esto me permite calcular el ángulo entre los dos vectores. Si nos vamos ahora al espacio,
Vamos a estos dos vectores que les dibujé antes aquí. Bien, vamos ahora al espacio, chicos. Tenemos por un lado el vector 2, 1, 3, que es este vector que está aquí. Fíjense una curiosidad, si hiciese una vista aérea, yo creería que este vector está en el plano del suelo, y por tanto solo vería estas dos coordenadas, las 2 y 1, de tal manera que si yo giro aquí el plano y hago una vista aérea, ven qué bonito, qué maravilla. Igual que este vector haciendo una vista aérea, que es este vector que está aquí, el 1, 3, no, este no, perdón, el 1, menos 2, 2, el 1 y menos 2 en el eje Y. En una vista aérea parece que está en el plano. Lo que no es cierto, puesto que, si lo volvemos a girar, se ve que está aquí. Pues bien, este vector, tal y como le estaba diciendo, este sería el 2, 1, 3, 2 de X, 1 de Y y 3 unidades hacia arriba. En tanto que este otro vector sería el 1 menos 2, 2, tal y como están viendo, 1 menos 2 y subo 2 unidades. Me sale esta flecha. Pues bien, ahora con la definición de producto escalar yo puedo calcular el ángulo que hay entre esos dos vectores. ¿Cómo? Pues aplicamos la definición de producto escalar y resulta que el vector A, este es el vector A y este es el vector B. El vector A acabamos de ver que era el 2i más j más 3k, y el vector B acabamos de ver que era i menos 2j más 2k. Por tanto, producto escalar de A por B, sería primera componente del vector A, 2, por primera del vector B, 1, más segunda del vector A, ahí, que sería 1, por segunda de B, que sería menos 2, más 3 por 2. Y me queda 2 menos 2, 0, más 3 por 2, 6. Ya sé que el producto escalar vale 6. Pero también sé que esto es igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman. Este ángulo que está aquí. Este es el ángulo que yo quiero calcular. Módulo del vector A. ¿Cuánto mide este vector? Pues sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, raíz de 14. Módulo del vector B, que sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, que sería raíz de 9, que es 3 unidades. Pues escribiré entonces que es raíz de 14 por 3 por el coseno del ángulo que forma. De tal manera que el coseno de ese ángulo sería 2 entre raíz de 14, que nos da ¿cuánto? ¿Qué ángulo es este, chicos? ¿57 grados? Bueno, da igual, 57,69 grados. Vale, da igual, lo dejamos así. El ángulo que forman esos dos vectores es de 57,69 grados. Lo haremos ahora con el GeoGebra para comprobar que efectivamente es así. Vamos entonces a utilizar GeoGebra y vean, elijo esta opción, la opción de ángulo entre este vector y este vector, y efectivamente ahí lo tienen, chicos, 57,69 grados. Bien, evidentemente es obvio que si el producto escalar de dos vectores es 0, si el producto escalar de dos vectores me da 0 y no son de módulo nulo, porque bueno, en primer lugar entonces no existirían, entonces implica que esos dos vectores son perpendiculares. Y al revés, si dos vectores son perpendiculares, su producto escalar es nulo, tal y como vimos antes en la demostración que estábamos haciendo para hallar la expresión del producto escalar.